Egunon guztioi, esan duen moduan aldun nagusiak, ongi etorria, ministra. Bienvenida a Euskadi y a Vizcaya una vez más y gracias por querer compartir con nosotros este ambicioso proyecto por el empleo de calidad, inclusivo e igualitario. Eta eskerrik asko aldun nagusia gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Bizkaiko enpleguaren etorkizunerako egin duzuen alegina ateak irekitzeagatik. Plan bat aurkeztea baino zerbait gehiago da. Hemen gauden guztiok presentzia udaletatik Espainiako gobernura konfiantzazko mezu bat helarazten die herritarrei. Elkarrekin lan egiten dugu, elkarrekin ataratzeko. Elkarlanean ari gara. Elkar osatzen dugu, inor atzean gera ez dadin. Erronka ikaragarria partekatzen dugu. Dagoeneko ez da langabezia tasa jaistea. Langabezian trabatzen direnak berreskuratzea da. Aukera gutxien dutenei. Eta badakigu nortzuk diren. 55 urtetik gorakoak, emakumeak, gazteak, eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak. Erabateko berdintasunaren aldeko lana izugarria da, eta horretan murgiltzen gara. Badakigu halaber ezin ditugula betiko erantzunak eman. Krisialditik irterea bat dator enpleguaren eraldaketa bizkorrarekin. Desberdina izango da etorkizun hurbilean, baina batez ere aldakorra izango da. Horregaitik, arrakala berririk agerrez dadin, langileei etengabeko egokitzapenean laguntzera behartuta gaude. Horregaitik Euskadin eskubide berri bat zabaldu nahi dugu, prestakuntza eta aktibazioa. Eta beste ziurtasun bat daukagu. Gure ekonomia 80 urtean jasan duen erasorik handienari aurre egiten ikusi dugu. Hori posible izan da, gobernu guztiek, gizarte eragile guztiek, langile bakoitzak eta enpresa bakoitzak batera egindako aleginagatik. Ondorioak geratu dira, baina ez dut uste ikasgai hau ahaztu behar dugunik. La lección que nos deja esta crisis es que si hemos resistido, si hoy podemos ver una salida, es por el esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas que hemos realizado el mayor esfuerzo de inversión social ante el mayor desafío al que nadie se haya enfrentado hasta ahora. Y por el esfuerzo de todos los agentes sociales que han practicado con intensidad el diálogo y el acuerdo. Porque solo esto explica que hayamos sido capaces, entre todas y todos, de contener los peores augurios que nos mandaban. Aquí en Euskadi se llegó a pronosticar la destrucción de 68.000 empleos. Conseguimos limitar ese impacto a la mitad, sobre todo fruto de los ERTEs, pero ya hemos recuperado el 80% de los empleos que la pandemia se llevó por delante y se han reincorporado el 85% de quienes han estado en regulación protegida. En el caso de Euskadi, complementando además a los de los ingresos más bajos. Pero hay otra razón clara que explica nuestra resistencia, y es la gran solidez de nuestro tejido productivo. La industria, que representa casi la cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto previo a la crisis, ha conseguido sostener la actividad. Pero es además el sector que se está recuperando con mayor intensidad. La otra cara la han ofrecido el comercio, que ha tenido muchas más dificultades, y sobre todo el turismo y la hostelería. Son áreas trascendentales, porque entre ambas no solo son la otra pata esencial de nuestra economía, sino que tienen aún mucho más impacto en el empleo. Y a eso se suma que son actividades que generan vida en nuestros pueblos y ciudades, que tienen que ver con la calidad de nuestras vidas y la cohesión social en nuestras calles. Y aquí estamos viendo ya también claros indicios de recuperación que estamos confiados en consolidar en estos meses. Por tanto, resistencia y capacidad de recuperación son nuestros grandes signos distintivos, pero para llegar aquí ha sido esencial también la colaboración. Y no podemos abandonar ni una sola de estas banderas. Los gobiernos hemos sabido mirarnos de frente en lugar de darnos la espalda. Hemos sabido colaborar y complementarnos. Hemos sabido discutir y también acordar. Sería una irresponsabilidad que alguien olvidara esta lección y que rompiera la cadena de la colaboración. Hoy Vizcaya cuenta con los ayuntamientos, con el Gobierno vasco y con el Gobierno de España para un espaldarazo definitivo a una salida que debe ser justa e igualitaria, que mira al empleo como un factor de cohesión social y de progreso conjunto. Y la ciudadanía vizcaína
tiene en esta imagen que ratificamos hoy una razón más allá de los datos económicos y de vacunación para confiar en el futuro. El compromiso compartido por quienes estamos aquí de seguir esa vía de cogobernanza. Vengo repitiendo que no estamos aquí para competir entre nosotros, sino para compartir. A mi departamento le corresponde dirigir las políticas de empleo del conjunto de Euskadi. Somos una comunidad pequeña, donde no podemos cometer dos errores: duplicarnos ni enfrentarnos. Por eso, este plan de empleo incorpora la visión integral de actuación que hemos incorporado a la Estrategia Vasca de Empleo. Una mirada a una década que trasciende de una legislatura y que hemos trabajado con todas las instituciones y con todos los agentes sociales, y a la que hemos incorporado las aportaciones también de todos los grupos políticos. Y es ahí donde están los elementos más novedosos que pretenden ofrecer respuestas nuevas a esta nueva situación en la que nos adentramos. Porque nuestro reto ya no puede ser solo bajar la tasa de paro, lo estamos haciendo. Y en esta década, Euskadi va a contar con 610.000 oportunidades nuevas. Nuestro reto es que la salida se haga con empleo de calidad y con igualdad de oportunidades plena, taponando las brechas existentes e impidiendo que se abran nuevas brechas. Por eso tenemos ya en marcha un cambio radical de nuestro sistema público de empleo, para que Lanbide sea la puerta de entrada de las empresas para cubrir las necesidades que se les presenten, pero sobre todo, la garantía de que las personas trabajadoras tendrán la formación, orientación y activación laboral que necesiten. No hablamos solo de quienes están en paro o caigan en él, hablamos también de las personas ocupadas, que van a necesitar una adaptación permanente a las exigencias de un mundo en revolución, sumergido en una transformación energética, ambiental y sociosanitaria que va a cambiar nuestras vidas en poco tiempo. Y en ese camino diseñamos ya un nuevo derecho, el derecho a la formación y a la activación, porque quien en estos años no adecúe sus competencias profesionales corre el riesgo de quedarse descolgado. La nueva brecha de la que hablaba y que tenemos que cortar de raíz. Hace 8 meses celebramos un congreso para sentar las bases de ese modelo. Hace 6 empezamos a darle la vuelta a Lanbide. Desde abril contamos con una estrategia que mira a una década. Y la pasada semana comenzamos la tarea de elaborar con todos los agentes sociales e institucionales la Ley del Sistema Vasco de Empleo, para ordenar las funciones de todos y ganar en eficacia y eficiencia en la garantía de un derecho tan fundamental como el de acceder a un empleo de calidad, inclusivo e igualitario. Es un proceso alineado con las Naciones Unidas y con el pilar social europeo, pero también necesariamente con la estrategia del Gobierno de España, con el papel de los ayuntamientos y de las agencias de desarrollo local y con el tercer sector y, por supuesto, con la Diputación Foral de Bizkaia. Eskerrik asko. Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta sailburuzaren hori, Idoia Mendia, Teresa Alduna, Batzar Nagusietako presidenta, eta honea etorri zareten guztiok, lagunok, ongi etorriak izan zaitezela zelanez Iberdrolako dorre honetara, ongi etorriak gure hiriburua dan Bilbora eta gure lurraldea dan Bizkaira, bereziki izaten dut zuri, ministra Andrea. Decía, por tanto, ministra, que bienvenida a Vizcaya, que te sientas como en casa. Además, un fin de semana como tan espectacular, no puedo dejar de comentar la gesta que ha tenido Jon Rahm en ganar el US Open, Omar Fraile ganando también el Campeonato de España en ciclismo y hasta las tomateras de Deusto también ganando, como lo han ganado este fin de semana, es pletórico para nosotras y para nosotros. Bueno, tienen que hablar más personas, quiero ser breve y quiero empezar por el principio. Esta Diputación Foral de Vizcaya tiene un gobierno, como saben, de 2 partidos. Un gobierno que nació precisamente del empleo. Así lo digo porque fue así. El empleo nos unió, el empleo nos une y el empleo nos unirá también a futuro. Teníamos muy claro que lo primero, al menos lo primero, era el empleo. Y cuando se tiene algo así de claro, pues el resto, me van a permitir que lo diga así, es el resto. Y es verdad que nos unen más cosas, muchas más cosas, pero ninguna, diría yo, tan potente como es el empleo. Ninguna tan necesaria como lo es el empleo de calidad. Gauzak oso argi daukaguzan aldundi bagara, helburu garrantzitsu batera zuzendutako proiektu eta erronkekin gainera, hurrengo belaunaldientzat Bizkaia hobeago bat iztea da gure erronka, gure helburua. Eta Bizkaia hobeago bat izteko derrigorrez,
lan hobe eta gehiago baten oinarritu behar gara. Ez daukagu dudarik horretan. Hauze da batu gaituen erronka handiena, eta hauze da Aldundi honek azken urteetan egiten ari dan lanaren izpide nagusiena ere. Kalitatezko lan egokia sortzeko laguntza eta berriro laguntza emon, eta daukagun guztia, eskuetan daukagun guztia mai horretan jartzea. Creo que no hay reto, sin duda, más importante. Y no hay reto más importante porque el empleo, como lo decía Eva, y así lo quiero ratificar, lo es todo. El empleo digno y de calidad lo es todo. El empleo es la mejor política social, el empleo es la mejor política de vivienda, la mejor política de juventud y también de igualdad. Un empleo digno y estable es la única garantía de todo eso. La única garantía de poder sacar adelante un proyecto de vida, el que sea, el que quiera cada una y cada uno, pero un verdadero proyecto de vida. La única garantía de construir sin duda una sociedad mejor. Y solo añadiría una única cosa más. El empleo digno, estable y educación. Educación, sí. Educación como el conjunto de valores y de aprendizajes que hacen a las personas mejores y también mejores personas. Llevamos, como sabéis, años comprometidos con el empleo de calidad, intentando que todo lo que hacemos redunde en la generación de actividad económica y de empleo, intentando mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas que viven aquí, de todas. Insisto, de todas. Hemos invertido mucho, pero sin duda la realidad nos obliga a invertir más, a hacer más, a hacer. Egin, beti zeharkatzen, beti, egin, es tiempo de hacer. Según los datos de mayo, todavía tenemos 69.422 personas sin trabajo en el territorio, en Vizcaya. Son 2.217 menos que en abril y 10.194 menos que en mayo del 2020. Pero son, en cualquier caso, demasiadas. La tendencia es buena, pero todavía, saben, tenemos muchísimo por hacer. Por eso sumamos hoy este plan de empleo a toda esta batería histórica de acción, porque Vizcaya está comprometida con el empleo, porque creemos que es la única garantía de asegurar ese futuro mejor y porque sabemos que es la única solución para esa preocupación que nos ronda a la cabeza de muchas madres y padres hoy. Hasta ahora, las hijas e hijos hemos vivido mejor que nuestras madres y padres. Las dos últimas crisis, esas dos tan seguidas, tan duras, nos han metido ese miedo en el cuerpo de que igual nuestras hijas, hijos puedan vivir peor que nosotros. Pues eso no puede ser. Eso no puede ser. E insisto, la única garantía para conseguirlo es educación y empleo de calidad. Por tanto, nuestro compromiso está ahí, con las dos, con ambas. Y sobre todo nuestro compromiso en ayudar a quien más lo necesita, especialmente también a nuestra juventud. Se merecen todo lo mejor y tenemos que darle, sin duda, todo lo mejor por nuestra parte. Eskerrik asko guztioi eta esan bezala egun ona eduki deixuela. Querida Idoia, vicelendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, autoridades de la Diputación Foral, ponentes y participantes en esta jornada, queridos amigos y amigas. Me gustaría comenzar felicitando al Departamento de Empleo, de Inclusión y de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya por la iniciativa de elaborar el Plan de Empleo 2020-2023, un plan que, como se ha dicho, tiene como objetivo lograr un mayor impacto en la integración sociolaboral de las personas desempleadas, pero también contribuir al desarrollo socioeconómico en Vizcaya con un enfoque de equidad, de igualdad, de diversidad y de perspectiva de género. Una de las prioridades del Gobierno de España desde el inicio de la pandemia, como sabéis, ha sido proteger el tejido productivo y el empleo. Para ello desplegamos una red de protección sin precedentes en la historia de nuestro país que ha permitido movilizar más del 20% del PIB en ayudas públicas y medidas de liquidez. Sin esta respuesta extraordinaria, según nuestras previsiones, se hubieran perdido cerca de 3 millones de puestos de trabajo. Los ERTEs o las prestaciones extraordinarias para autónomos son algunas de las medidas tomadas a lo largo del último año que han salvado millones de empleos y miles de empresas.
Además, estas medidas han sido pactadas en el marco del diálogo social, lo que pone de manifiesto la fortaleza del diálogo social en nuestro país, que ha permitido firmar 5 acuerdos sociales en defensa del empleo. El último, como sabéis, ha prorrogado hasta finales de septiembre los esquemas de protección de trabajadores como los ERTEs, que en estos momentos están protegiendo en el País Vasco a más de 24.800 trabajadores y trabajadoras. Además, 19.000 empresas vascas se han financiado con la línea ICO-COVID por un volumen de inversión que supera los 6.700 millones de euros, siendo el País Vasco la 5ª comunidad autónoma que más liquidez ha recibido. Y, finalmente, me gustaría también destacar las transferencias que desde el Gobierno de España hemos hecho al Gobierno del País Vasco, que suponen la movilización de más de 1.200 millones de euros de ayudas públicas, de los cuales 218 millones, como sabéis, corresponden a las ayudas directas para las empresas y sectores más afectados por la pandemia, como el comercio, el turismo o la hostelería. Todos estos recursos, como decía, han permitido mitigar el impacto de la pandemia en el País Vasco, en el conjunto del territorio español, y afrontar la recuperación económica y social con bases más sólidas. Junto a la protección de trabajadores y de empresas, nuestra segunda prioridad ha sido la vacunación, y los datos nos permiten ser optimistas. Como sabéis, el ritmo de vacunación se está acelerando. Hemos superado los 35 millones de dosis suministradas, más del 47% de la población española tiene ya una dosis y más del 29% la pauta completa, lo que sin duda va a permitir alcanzar nuestro compromiso de tener en verano el 70% de la población vacunada. Los efectos positivos del avance de la vacunación ya se están notando en la economía española y en la vasca. De ahí que la Comisión Europea, en sus previsiones de primavera, haya previsto que España lidere el crecimiento económico de la Unión Europea tanto en el año 2021 como en el año 2022. Y según las previsiones de Funcas, el País Vasco podría crecer este año el 6,1%. Esta mejora de las previsiones de crecimiento económico se están trasladando también a nuestro mercado de trabajo. De acuerdo con nuestras previsiones, esperamos acabar este mes, el mes de junio, con 181.000 afiliados más en términos desestacionalizados, lo que supone en torno a 222.000 afiliados medios más en el mes de mayo. Un crecimiento, además de ser espectacular, está siendo particularmente intenso en los sectores más afectados por la pandemia, como decía, los vinculados al sector turístico especialmente. Además, el número de trabajadores y trabajadoras en ERTE continúa cayendo de manera notable. Estos indicadores tan positivos nos permiten ser optimistas sobre la recuperación de la economía vasca y la economía española en los próximos meses. Y a ello se une, sin duda, una gran noticia. Vamos a contar con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como sabéis, la semana pasada fue aprobado por la Comisión Europea, y me gustaría trasladaros las palabras que dijo el presidente en ese acto. Decía el presidente que este plan supondrá avances importantes en la modernización de nuestra estructura económica y social, una tarea que nuestro país y Europa ha de afrontar de manera coordinada, con ambición, pensando siempre en la innovación, en la inclusión y en la sostenibilidad. Un plan que va a permitir alcanzar un crecimiento potencial superior al 2%, creará en torno a 800.000 puestos de trabajo en sectores de futuro, permitiendo además reducir la precariedad laboral, la temporalidad, el desempleo estructural y juvenil, el abandono escolar, y también va a permitir abordar en el medio plazo la resolución de desequilibrios estructurales heredados. Movilizará en torno a 70.000 millones de euros de inversión pública en los próximos años a través de más de 200 inversiones y reformas, destinando el 40% al impulso de la transición ecológica y un 30% a la transformación digital, con un claro alineamiento a los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero también a las recomendaciones específicas para España de las instituciones comunitarias. Este plan, sin duda, nos ofrece una oportunidad histórica para acelerar las reformas e inversiones que tanto España como el País Vasco necesita para lograr crecimientos sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Como decía, el plan contempla más de 200 inversiones y reformas que pueden, sin duda, tener un impacto deseado también en términos de lo que hoy nos convoca: el empleo, el capital humano. La palanca 7 del plan, Educación y Conocimiento, Formación Continua y Desarrollo de Capacidades, aborda la capacitación del conjunto de la sociedad,
reorientando y aprovechando el talento y las habilidades existentes en nuestro país y generando actividad en los ámbitos de formación y transferencia de capacidades. En este sentido, destaca la formación profesional. Como sabéis, hace pocos días, en el Consejo de Ministros del pasado martes, aprobamos en primera lectura el anteproyecto de Ley de Formación Profesional. Vamos a crear un único sistema de formación profesional que vertebre tanto lo educativo como lo laboral, vinculando centros, empresas, innovando y permitiendo una mayor accesibilidad a toda la población. Por tanto, no va a haber una formación profesional por un lado y otra formación profesional dual por otro. Todo va a ser formación profesional dual. Vamos a aumentar la oferta de este tipo de formación con 200.000 plazas hasta el año 2024, de las que 60.000 ya han sido incorporadas al sistema. Y finalmente también tenemos la ambición y el objetivo de acreditar competencias digitales de más de 3 millones de trabajadores en los próximos 4 años. Es decir, estamos organizando a nuestro país para que no tenga escasez de profesionales cualificados en el futuro más inmediato. Y para ello, sin duda, vamos a necesitar el concurso de todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos autonómicos. Los jóvenes también deben estar en el centro de nuestras prioridades políticas, en el centro de las políticas públicas, y por eso hace pocos días anunciamos la puesta en marcha de un gran plan de choque para frenar el desempleo juvenil que nos va a permitir mejorar la empleabilidad y las oportunidades de 1 millón de jóvenes durante los próximos 3 años. Además, de forma coordinada con los agentes económicos y sociales, vamos a poner en marcha un plan nacional de capacidades digitales que se dirige al conjunto de la población, desde la digitalización de la escuela a la universidad, pasando por la recualificación en el trabajo, con especial atención a cerrar la brecha de género y el impulso de la formación en las zonas en declive demográfico. Otra de las prioridades del plan de recuperación, junto al capital humano, es la modernización de nuestro modelo productivo. Para ello, más del 23% de los recursos del plan, 16.000 millones de euros, se dedicarán a inversiones en el pilar 5, la modernización y digitalización de nuestro tejido industrial y de la PYME, la recuperación del turismo y el impulso de una España nación emprendedora. Vamos a poner en marcha importantes inversiones para desarrollar en los próximos años la Estrategia de Impulso Industrial España 2030, que reforzará el desarrollo de la industria 4.0 y de una industria más sostenible que contribuya a la transición ecológica. También el plan contempla la hoja de ruta para el hidrógeno renovable, la Estrategia de Economía Circular, la Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada y la Agenda Digital 2025. La Estrategia de Impulso Industrial 2030 es una hoja de ruta con propuestas transformadoras para que la industria aborde con éxito los procesos de digitalización y sostenibilidad y garanticen el futuro de la industria en España, incrementando su peso en la economía hasta el 20% del PIB. Una estrategia que incluye la elaboración de una nueva ley de industria y de un pacto de Estado por la industria, cuyas bases ya están desarrolladas y esperamos aprobarlas pronto en el Foro de Alto Nivel de la Industria que creamos en diciembre. Y me gustaría destacar algunas inversiones relevantes en el ámbito industrial, que, como se decía, es el sector que quizá genera mayores empleos de calidad y estables. En primer lugar, una de las principales inversiones que estará disponible a partir de julio es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, un fondo dotado con 600 millones de euros anuales para financiar proyectos de inversión industrial con nuevas fórmulas de ayuda y una ventanilla abierta que va a permitir financiar proyectos durante todo el año. Esta ventanilla la abrimos el viernes y está en la web de Sepides. Un nuevo instrumento que sin duda va a contribuir a incrementar nuestra producción industrial y el empleo de calidad en el conjunto del territorio nacional y donde Euskadi se posiciona sin duda a la vanguardia de esta industria. En segundo lugar, me gustaría destacar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los PERTE, una nueva figura de colaboración público-privada que, como sabéis, regulamos a finales de diciembre y que centra el esfuerzo en el fortalecimiento de las cadenas de valor, produciendo un efecto tractor sobre la participación de las pymes y contribuyendo a uno de los desafíos que tenemos en los próximos años, que es incrementar nuestra soberanía industrial.
Las manifestaciones de interés y los planes preparados por las comunidades autónomas, las empresas y los agentes económicos y sociales nos han proporcionado una información de gran utilidad para poder identificar los proyectos tractores en los cuales desarrollaremos en los próximos años. Y me gustaría felicitar a todo el tejido industrial del País Vasco, al Gobierno vasco, por los proyectos que nos han enviado al Ministerio de Industria a través de la Call of Interest, lo que supone sin duda de manifiesto la ambición por parte de la industria vasca de liderar esta doble transición verde y digital en los próximos años. Un tejido industrial, el vasco, que quiere sin duda ser protagonista y contribuir a la industria del futuro. Y antes de acabar mi intervención, me gustaría referirme brevemente al sector turístico, que, como saben, ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Nuestra prioridad en los próximos años es abordar una modernización de nuestro modelo basado en el turismo de calidad, sostenible, digital y seguro. Uno de los 20 programas tractores de inversión que están recogidos en el Plan de Recuperación aborda este objetivo. Vamos a movilizar 3.400 millones de euros en inversiones públicas a través del desarrollo del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, que tiene como objetivo fundamental que España siga siendo el sector más competitivo del mundo en términos turísticos. El País Vasco está magníficamente posicionada en el turismo de naturaleza, en el turismo industrial, que recupera sin duda un patrimonio histórico como es la mina de la Concha II de Gallarta o el Museo de Minería, que, como saben, voy a visitar a lo largo de la mañana. Pero también el País Vasco ofrece una maravilla desde el punto de vista del turismo gastronómico, del turismo también cultural y patrimonial. Este último, este año, tiene su máximo esplendor por la celebración, como saben, del Xacobeo. La semana pasada, de hecho, presentamos el Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22, que supone una oportunidad para revitalizar los caminos de Santiago y, con ello, contribuir también a la reactivación del turismo. Este plan contempla una inversión para el País Vasco de 5,55 millones de euros para el mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico, que va a permitir intervenciones como las ruinas del convento de San Francisco, también en el conjunto monumental de Igarza o el Palacio de Montefuerte de Guernica, entre otras. Y me gustaría terminar con un mensaje de esperanza. Hablaba de la vacunación masiva, de los fondos Next Generation EU, que sin duda van a ser claves para recuperar la economía, pero también para generar empleos de calidad y reforzar nuestro modelo de bienestar. En los próximos años tenemos una extraordinaria oportunidad de avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y también más igualitaria. Y el diálogo, el acuerdo y la unidad van a ser fundamentales, ingredientes fundamentales para abordar los desafíos que tenemos con éxito, como el que hoy nos convoca: generar empleo digno y estable, inclusivo e igualitario. Estoy convencida que si reforzamos la colaboración público-privada, vamos a construir juntos un futuro prometedor para el País Vasco, para Vizcaya y para España. Eskerrik asko.